aquí en el primer podcast del 2024. ¡Yeah! Hola Javier, bienvenido. Es un honor estar aquí contigo. Por favor, preséntate con toda nuestra comunidad. Primero. Buenas tardes, Elaine. Muchísimas gracias por darme acceso a este live. Yo soy Javier Miñana y nada, estoy aquí en Miami, ubicado igual que tú. Y nada, me dedico al asesoramiento financiero de grandes grupos familiares y a los fondos de inversión alternativos, básicamente. Buenísimo. Y Javier y yo nos conocemos de muchísimos años, hemos trabajado juntos y estábamos conversando hace unas semanas y Javier tenía una propuesta súper interesante y vamos a invertir roles el día de hoy un poquito. Y le voy a dar la palabra a Javier para que él maneje el día de hoy el podcast. Adelante, bueno, Javier. Muchísimas gracias, ¿no? Al final el tema es cómo realizar un plan financiero familiar exitoso, ¿no? Entonces, tú eres la experta aquí, yo te puedo dar un poquito el marco, pero creo que hay algunas preguntas que son bastante interesantes, ¿no? Si quieres, por darte el marco introductorio, entendemos que en todo plan financiero, pues, tiene que haber un presupuesto, ¿no? Quizás esa va a ser una de las primeras grandes preguntas. Luego tiene que haber una serie de objetivos financieros para los cuales se tiene que poner en marcha pues, un ahorro recurrente o algunas inversiones con ciertos objetivos que pueda tener uno. Y bueno, pues yo creo que en último lugar puede ser interesante hablar de lo que es gestión patrimonial y de lo que ello implica, ¿no? Yo creo que esos son un poco los 4 puntos que marcan la conversación. No sé si vamos a llegar a todos, pero quizás empiezo con las preguntas. Elaine, ¿cómo hacemos un presupuesto correctamente? ¿Cuáles son las buenas prácticas y cuáles son los errores que más comúnmente se cometen y que debemos evitar? Yo diría que lo más importante es que realmente personalices tu presupuesto. Yo a veces he dicho que uno se tiene que enamorar de su presupuesto. Yo particularmente hago mi presupuesto todos los domingos en la tarde, me hago mi té calientito, una galletita y me pongo buena música y me pongo a hacer mi presupuesto. Entonces, primero, el primer paso es que te guste. Nunca llegar a hacer un presupuesto y decir, yo no quiero hacer un presupuesto. ¿Que te guste tu presupuesto o que te guste hacer un presupuesto? Las dos cosas. Ambos. Okay. Porque si a ti te gusta hacer el presupuesto, eventualmente te va a encantar tu presupuesto. Entendido. Entonces, ¿y cómo te va a encantar tu presupuesto? Porque no solamente tiene que tener un presupuesto la luz, el agua, la comida, sino que también tiene que tener tus viajes, tu negocio, tus clases de yoga, tus clases de meditación, todas las cosas que te encantan. Por eso es que tienes uno que entrar al presupuesto viendo cosas bonitas, ¿no? Entonces, vamos técnicamente cómo se hace un presupuesto. El primer paso es agarrar tu estado de cuenta y aquí no vale ser tramposos, ¿no? Aquí tienes que usar todos tus estados de cuenta, tarjetas de crédito, de banco, y hacer una lista con 3 columnas. La primera columna va a ser todo lo que gastas, ¿no? Y de ahí la segunda columna es la cantidad. Entonces, la luz, $500 o $100, lo que sea. La tercera columna va a ser, ¿lo quiero o lo necesito? Entonces, la primera vez que uno hace su presupuesto, yo pensaría que uno tiene que hacer un presupuesto tipo detox. O sea, porque uno tiene que pasar todo, ahora que acabamos de pasar el año, tenemos que pasar todo lo que fue en el 2023 y todo a dar espacio para el 2024. Entonces, si yo tenía una suscripción quizás que no usaba, fuera. O si yo de repente tenía una suscripción al gimnasio y fui 3 veces al año, fuera. Todo lo que no me sirve afuera. Y mucho cuidado con cosas que no sean recurrentes. Por ejemplo, a veces nos agarra de sorpresa la matrícula del colegio de los niños o el seguro del auto, que a veces viene cada 6 meses, o los impuestos de la casa, o los impuestos de trabajo, que son una vez al año. Entonces, hay que hacer un fondo para poder ahorrar este tipo de cosas que a veces nos saca de casilla del presupuesto, porque el presupuesto debería ser proyectado, esa es la segunda. Ese es el segundo error que las personas hacen. La primera es que no les gusta el presupuesto, entonces por ende nadie lo hace. Si a mí no me gusta, no sé, el pescado, pues
¿no? O sea, tiene que ser que el presupuesto sea sinónimo de algo positivo. El segundo error es que no ponen las cosas recurrentes y que no ponen sus sueños. El presupuesto debería tener ahí el fondo de independencia financiera, el día que voy a tener suficiente dinero, mi fondo de emergencia. Todo debería estar en este presupuesto. El presupuesto en realidad te debería dar cero. Tus ingresos menos tus egresos debería dar cero. ¿Por qué? Porque egresos incluyes gastos y inversiones, lo que apartas para ciertos objetivos. exactamente. Sí. No debería haber dinero ahí jugando, volando, porque ese es muy tentativo. O tentativo no, ¿cómo se dice? Muy, hay una palabra. No es tentativo, es como que muy atractivo de gastar. Sí, entendido. Todo el dinero tiene que tener propósito, ya sea para entretenimiento, para viajes, para crecimiento. Entonces, hace unas semanas estuve en televisión y dije que tendrías que tener una mayor parte de fijos para aguantar el techo de la casa, un porcentaje de variables, que son cosas que quieres pero no necesitas, y un porcentaje igualmente grande de crecimiento, todo lo que sea crecimiento. Porque si tu presupuesto no tiene crecimiento, te vuelves esclavo a tu presupuesto. Entendido. Entendido. Entonces, tú, mira, pues te voy a presupuesto en Excel, No, yo en Excel, pero no todas las semanas. Quincenal. Quincenal lo reviso y es verdad que también es dinámico. Es dinámico por dos razones, porque no todos los meses tienen los mismos gastos. Eventualmente hay cosas que vienen en un mes particular. A veces hay imprevistos. Hay imprevistos que se pueden ver con el tiempo. Y luego hay un tema que es que al final del día todo sube, ¿no? Entonces, yo al menos, a mí me ocupa mucho volumen en mi mente cómo voy a llegar a ese incremento de los pagos de la casa, de lo que cuesta, pues eso, el supermercado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, aparte que con niños a veces se vuelve recontra impredecible. Porque... Bueno, y cuantos más niños tienes, esa volatilidad o esa dispersión entre tu presupuesto y tu realidad más grande puede llegar a ser. Si bien es cierto que todo es prueba y error. Llega un momento en el que uno ya sabe más o menos que te va a consumir los copagos del pediatra, las medicinas porque se ponen malos, sabes lo que cuesta colegio, pues siempre hay que dejar un remanente para ropa y varios. Al final le terminas cogiendo el truco, pero es verdad que el hecho de tener niños es una circunstancia que es un poquito más compleja de introducir en el presupuesto, pero como todo, pues se le coge la práctica y llega un momento que tampoco es una locura. Pero claro, y aparte que cuando crecen se vuelve más divertido en el sentido que ahí le fijas un presupuesto y les dices, ok chicos, tienen quizás cuanto más mayores son, igual más predecibles, puede ser. Exacto. Ahí puede tienes ser. que jugar con ellos, con el dinero. Mira, Elaine, has nombrado dos cosas que me parecen interesantes. Una de ellas es el fondo de emergencia. Entonces, ¿cómo tiene que ser un fondo de emergencia y cómo se construye? Sí, es importante redefinir el fondo de emergencia porque la verdad, Javier, es cuando llegó COVID, nadie tenía contemplado un COVID, ¿no? O sea, uno decía que, claro, uno tiene que tener fondo de emergencia de 3 meses si se queda sin trabajo, 6 meses si es el único que tiene trabajo, no sé, de repente por si tienes que tener nuevos neumáticos, pero COVID... COVID estamos hablando de grados mayores, estamos hablando de 12 meses. Entonces, en la época cuando dio COVID, la tasa de interés estaba bajísima. Me acuerdo de hablar con una cliente, me decía, Elaine, ¿tú me recomiendas este banco que me paga 0.48 o este que me paga 0.25? Entonces, claro, no hacía sentido tener 12 meses en cash si no te pagaban absolutamente nada. Pero Correcto. yo ahora, después de COVID, estoy pensando que es sensato tener entre 6 a 12 meses. Y no en cash, sino quizás en instrumentos a corto plazo.
que Sí, en 2 días los puedas liquidar. Y no, correcto. eso no son acciones, ojo, esos son bonos del tesoro, bonos del gobierno o un high yield savings account, una cuenta, o de repente hasta depósitos a plazo, que yo sé que te penalizan cuando los Sí, sacas, pero los puedes hacer como una escalera, ¿no? O sea, correcto. de 3 meses, de 6 meses, 9 meses. La verdad de las cosas es que un mínimo de 6 meses uno tiene que tener, porque uno nunca Sí. sabe cuando viene otro COVID o una recesión. Bueno, o una necesidad más eventual, ¿no? A veces un gasto médico o una muela que se te rompe. O Son la cosas. muerte de un pariente. Correcto, correcto. Son cosas más mundanas y que pasan de vez en cuando, ¿no? Yo creo que te Sí, escuché a ti decir una vez que no tener fondo de emergencia era como conducir sin cinturón de seguridad. Que el día que te viene el accidente te viene duro. sí, Yo me acuerdo todas las quincenas de esa frase tuya. sí, gracias. Es importante y la clave es poner un porcentaje. Sí, Un porcentaje, porque a veces las personas me preguntan, Elaine, ¿cuánto debo ahorrar? Dame un número. Le digo, pero es que no te puedo dar un número porque todos tenemos bolsillos y necesidades diferentes. Tiene que correcto. ser un porcentaje, porque ahora que viene una recesión a nivel mundial, entonces uno quizás no va a poder ahorrar, no sé, de repente el año pasado la gente ahorraba 20%, ahora uno puede ahorrar 10%, pero siempre pensar Sí, en porcentajes. sí. Si uno ganaba Al final tú has definido por concretar que sea al menos de 6 meses de los ingresos de la casa, ¿no? Entre de los que los te queda en gastos la casa fijos. o 12 si por si acaso, ¿no? No, me parece Claro. correcto. Mira, tanto en la realización del presupuesto como en la realización de un fondo de emergencia, a veces pasa, Elaine, que cada uno de los actores que se tiene que poner de acuerdo, porque, bueno, pues si uno es soltero, pues no hay problema, ¿no? Pero si de repente es un matrimonio o incluso una relación familiar, padres e hijos o hermanos, por cualquier circunstancia, tienen que hacer un presupuesto y tomar unas decisiones, a veces hay diferencias, ¿no? Hay diferencias porque igual a uno le prefiere, pues no sé, comer la comida más cara, ¿no? La más cara del lineal, que es la que más buena está y la que es orgánica. La mantequilla de almendras en lugar de maní. Fenomenal, pero claro, la mantequilla normal pues vale 6 veces menos y también es rica, ¿no? Y no es que sea insana precisamente, un poco grasa, pero nada más. Pero bueno, hay estas diferencias, ¿no? O diferencias, no sé, culturales. Uno tiene un carácter de ser súper austero y quiero ahorrar todo lo posible porque me educaron así en mi casa, o bien no. Oye, mira, yo quiero, no sé, vivir en un buen barrio, en una casa cómoda y valoro esto mucho más y bueno, pues ya ahorraremos menos. Hay muchas cosas, ¿no? O un colegio público o un colegio privado por las elecciones que sean. Pero la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de lidiar con estas diferencias de opinión y potenciales conflictos? Porque a veces uno quiere convencer al otro y bueno, la gente tiene carácter ya cuando llega a una edad. Sí, claro. Mira, la mejor forma si estamos hablando de familias, Sí, hay dos niveles. El nivel de pareja se abarca de una forma, ¿no? Y el nivel de hijos de otra forma. El de hijos te lo digo más fácil. Los niños a veces cuando ven que los padres están viviendo, digamos, en abundancia, que en realidad no es abundancia, pero los niños a veces más de $5 es mucho dinero, hay que enseñarles el valor del dinero ayudando o haciendo un proyecto a favor de la comunidad. Si yo que soy una persona que he nacido en abundancia, digamos, o sea, abundancia significa que tengo dinero para comer y puedo subir mi techo, o sea, tengo lo básico cubierto, debería de entender que si yo dejo de hacer algo que quiero, quizás no necesito, puedo ayudar a mucho más personas. O sea, en lugar de yo comprarme, digamos, no es el caso, pero te doy el ejemplo, otro par de zapatos, puedo ayudar a 10 familias. O sea, este porcentaje puede ser. Entonces, hay que ponerlo en perspectiva. Si yo dejo de comer ese otro helado, que los helados de Häagen-Dazs valen $10, yo puedo ayudar útiles para un niño, para medio año escolar, eh, en África, ¿no? Entonces, hay que tener en proporción eso. Con una pareja,
se hace a título de proyecto. Entonces, por ejemplo, y te lo cuento con un ejemplo. Estoy trabajando con una familia que la esposa quería arreglar la casa, porque para las mujeres es muy importante la casa. Y el esposo quería pues irse a los conciertos, irse de viaje, etcétera. Entonces no podían alinear sus metas. Entonces lo que hicimos fue alineamos las metas. Dijimos, ok, está bien, pueden hacer las dos cosas, pero ¿cuánto? Vamos a ponerle un precio a cada meta. La casa ¿Cuándo? va a costar. ¿Era ¿Cuándo? cuándo? Era la manera de ¿Cuándo? lidiarlo. Exacto. Okay. ¿Cuándo y cuánto? ¿Cuánto cuesta? Porque eran 3 niños y tenían un baño. Los 3 niños adolescentes estaban viendo locos. Entonces, ¿cuánto cuesta un baño? Digamos, $10,000, ¿ya? Por decir un número cerrado. ¿Y cuánto cuesta ese viaje que quieres y a los conciertos? $10,000. Ok, está bien, son 20,000. ¿En cuánto tiempo vamos a llegar? Hagamos el flujo de caja, apretémonos, no estemos comprando cosas lujosas y vamos a poder llegar a las 2 metas quizás en 20 meses. Okay. Que si seguimos gastando y podemos hacer cositas aquí, cositas allá, no vamos a llegar a ninguno de los dos. Okay. Entonces, y es más, lo llevo a un punto más allá. Agarro la foto del baño actualizado, bonito, y el del viaje, lo pongo en el refrigerador y le pongo un termómetro. O le pongo un check de mes. ¿Cuánto estamos dispuestos a ahorrar? $500. Perfecto. ¿Ahorramos? Sí, bien. Todos hacen el check. Entonces, alinearse hacia un propósito. Quizás es la compra de la casa. Para la compra de la casa necesitamos $20,000. Ok, pero nos tenemos que apretar. No podemos hacer estas cosas. No apretar, porque enfocar. Entonces, tengo una clienta que me dice, Elaine, pero si yo me quiero enfocar a comprarme mi casa y mis amigas me dicen para salir a comer en Miami puede salir $100 cada vez que salgo a comer. Y me da pena, ¿cómo le digo? Le digo, mira, diles que tu prioridad es comprar tu casa. Y no hay nada malo con eso. Invítalas a tu casa. Y que traigan, cada uno trae una botella, trae una pizza. Y es mucho más, no sé, es mucho más divertido a veces porque no te botan del restaurante. Mira, y te voy a tirar otra pregunta porque me parece interesante. De hecho, el otro día hablábamos de los datos de endeudamiento y sobre todo endeudamiento de tarjetas de crédito que han subido mucho últimamente. ¿Cómo monta un presupuesto alguien que tiene una deuda importante o varias deudas? Porque al final mucha gente tiene pasivos. Compró el coche y tiene un préstamo para el coche, tiene un préstamo personal porque trajo el futuro al presente, lo que tú has dicho, se fue de viaje, se hizo la cocina. O bien, no sé, tiene también tarjetas de crédito que ha usado y de repente dice, wow, ¿cómo voy yo a hacer un presupuesto? ¿Cómo voy a ahorrar o a invertir si tengo todas estas deudas? ¿Cómo debe manejarse esa gente que tiene esos pasivos? Mira, yo cuando he ayudado a personas con deudas, yo lo veo como una oportunidad, una gran oportunidad. Okay. Por lo general, las personas que se endeudan por cosas que no son emergencia, son personas que necesitan aprender a ahorrar. Entonces, por ejemplo, si tienen una deuda de $10,000 y cada mes tienen que pagar 750, pues ahí nomás ya aprendieron a ahorrar 750. Y es más, yo hasta las presionaría más que lo bajen a 1,000. Entonces, lo mismo con las personas con las tarjetas de crédito, es hacer un presupuesto solo con cosas fijas, solo en cosas que se necesitan y no se quieren, por 6 meses y maximizar ese monto para amortizar la tarjeta de crédito y empezar con la tarjeta de crédito que tiene el interés más alto. Okay. Ojo, que a veces, y no sabemos quién nos está escuchando, Javier, si alguien piensa que es adictivo a las compras, ahí sí tiene que tener ayuda especial, ¿no? Especial me refiero a alguien que pueda ayudar con las adicciones. No sacar las tarjetas. Eso es un caso extremo, pero gente que tiene una tarjeta o tiene algo así y le dificulta
el hacer el presupuesto que quisiera. Quizás no sería un ejercicio de valor que imprimieran el estado de cuenta de la tarjeta y subrayaran en amarillo la línea de los intereses y le dijeras, imagínate tu vida sin el pago obligatorio que tienes al claro. mes y esos intereses que al final se los estás agarrando a, no sé, la compañía de tarjeta, el banco que sea, puestos en tu presupuesto a favor de las cosas que tú quieres o inversiones o lo que sea. ¿No? Puede ser Pero un buen ejercicio para motivarlo, para decir, oye, tumba esto, porque mira cómo te va a cambiar la vida en unos meses. exacto, sí, por eso yo decía que apenas yo ayudo a una persona veo la oportunidad de la suma. Y no sacar las tarjetas a pasear, ¿no? O sea, Correcto. si uno ya está endeudado, empieza a pagar cash. O sea, la dura realidad es que no se Vive puede de lo que ingresas, correcto. vivir de los ingresos, usar el método de los sobres, irse así como cuando uno sube de peso y no puede bajar. Bueno, por lo menos yo cuando era más joven me tomaba un jugo verde un día entero o 2 o 3 y hacía un detox extremo, o sea, hacer un detox extremo de mes de presupuesto. Ok, ok. No, interesante. Mira, hay otra cuestión respecto a los planes financieros familiares que a veces pasa por la adquisición de bienes pues de mucha implicación, ¿no? Que realmente te lo tienes que pensar, porque en algunos casos pues tienes que tirar deuda para ello. Estoy hablando sobre todo de las propiedades, ¿vale? De la vivienda. ¿Tú qué crees que es mejor? ¿Comprar o alquilar? Y no te digo en este momento, porque puede haber diferentes momentos, etcétera, pero me gustaría saber qué opinión tienes tú en términos generales, o sea, algún depende, cuáles son los dependes. Sí, eh, yo sí, esa es mi respuesta, depende, pero depende de qué. Te voy a decir depende de qué. Tenemos en un lado, y de hecho tengo una clienta que es así, tiene mucho dinero invertido y tiene 3 hijos chiquitos que ahora necesitan una casa grande, pero en 2 años o en 3 años ya no van a estar en una casa grande, van a estar en una casa chiquita. Entonces hicimos las proyecciones de cuánto puede ganar en el mercado versus la casa, versus el impuesto, versus los intereses, versus los impuestos y el costo, y no nos daba. O sea, la conclusión fue que mejor alquilada por los siguientes 3 años y Ok, después se compra una casa más chiquita. O hasta un departamento. O sea, un departamento, no en la playa, porque en la playa tiene un mantenimiento abismal. Ese es por un lado, ¿no? O sea, si tienes dinero y dices, Elaine, tengo $100,000, ¿qué hago? ¿Me compro la casa o lo pongo en el mercado? Bueno, hay que evaluar para qué necesitas la casa, dónde necesitas la casa, sobre todo acá en el sur de la Florida, que el tema de los colegios es muy, muy importante. Hay que saber, a ver, si tengo un hijo de 15 años que en 3 años ya no van a estar en high school, entonces me puedo mudar a otro lado, me puedo mudar a, no sé, a Palm Beach, o sea, me mudo a otro condado y no tengo que comprar la casa del $1,000,000 y endeudarme por el resto de mi vida si en 15 años no van a necesitar esta casa. ok. Eh, por otro lado, hay personas que prefieren alquilar, porque a veces se ha dado, y hace unos años se dio, que si tú dices voy a comprar versus alquilar, alquilar está más barato. O sea, a veces las curvas se hacen así, ¿no? No siempre es mejor comprar. Y sobre todo que ahora que hay tanta escasez de casas, es muy difícil enamorarse de una casa. Yo tengo amigos que se han comprado casas en la pandemia y me están diciendo, Elaine, las quiero vender. Y encima las he comprado en lo más alto. Tengo 3 amigos que se han comprado casas en la pandemia. Me dicen, he pagado el doble y no las quiero. Fíjate. Entonces, por eso, o sea, la casa, por ejemplo, que vivo yo, desde el momento que la vi, dije, esta casa es a keeper. Esta casa yo me veo de viejita acá, me veo de joven, o sea, es una casa que no es grande, no es chiquita, pero es una casa cómoda, ¿no? Entonces yo creo que es como, te iba a decir, el vestido de novia, o sea, te tiene que quedar, te tiene que calzar, Sí. no tiene que ser porque la gente me dice que tengo que comprar una casa, no, es que realmente la casa tiene que ser práctica. Y eso influye mucho el estado mental de uno y a veces uno no se da cuenta que
cuando uno está insatisfecho, quizás no se pone estresado, no salen las cosas. En cambio, Quizás, corrígeme si me equivoco, pero quizás hay un sesgo, perdón, muy inclinado a la compra, porque la gente tiende a pensar en primer lugar que, bueno, tu mensualidad en la renta es dinero que le das a otro y el día de mañana esta casa o puede valer más, es dinero que no tiro, o bien puede ser un activo susceptible o de incrementar de precio o de ser alquilado a otra persona y tener una renta. Pero yo creo que se están olvidando a veces de que pueden estar pagando intereses muy altos o se están olvidando de que no es una ley escrita en piedra que los activos inmobiliarios siempre suban o por el contrario el dolor de cabeza que supone la propiedad por los costos de los seguros, mantenimiento, etcétera. Incluso si de alguna manera piensas que un día la tendrás pagada y será una fuente de ingresos el hecho de que, bueno, puedes tener un inquilino que no te pague o, vuelvo y me repito, la propiedad puede tener problemas que requieran una reinversión importante y a veces la gente se olvida de la dificultad que implica lidiar con propiedades inmobiliarias. claro, no, o sea, la respuesta es tener un portafolio balanceado. Es tener, yo tengo una tercera parte en negocios, una tercera en propiedades, una tercera en inversiones. Esa es la respuesta. Porque no debería de uno inclinarse mucho a propiedades y mucho a inversiones. Pero, ¿sabes qué, Javier? Yo he observado que personas que quizás se les dificulta ahorrar, compran propiedades porque no conocen otras opciones. Entendido. De hecho, conozco una persona que tiene como 10 propiedades y la tasa de interés de esas 10 propiedades es 1%. ¿La tasa de interés a su favor te refieres? ¿O de De costo? rendimiento. A su favor, de rendimiento, fíjate. Sí. Fíjate. Bien. Bueno, Elaine, Tu cabeza financiera está dando vueltas, ya lo vi. ¿Cómo no, haces eso? de repente he pensado pues, que no era quizás el rendimiento más atractivo, ¿no? De una inversión, como tú has dicho. Pero en ese caso se obviaron los costos. Los Se costos vieron de los costos, pero también hay que tener en consideración que un activo se aprecia, pero no es líquido. Correcto. Y entonces no es líquido ahora, esas 10 propiedades, pero en un futuro sí se venden y tiene un rendimiento. Pero a lo que Sí. voy es que no es líquido, esa es la cosa. Por eso no No, hay correcto, correcto. que... Y quizás esa persona tiene un patrimonio balanceado en otras áreas y tampoco tiene necesidad de ese 1% que le rinden esas Sí. propiedades. Yo, Simplemente yo lo digo, que necesita para mantenerlas. si uno tiene un ingreso moderado, no ser pues rico MacPato y tampoco ser el opuesto a rico MacPato, no conviene tener todo el dinero enganchado en un activo que es ilíquido. Uh-huh. O sea, si tu hipoteca está en 4% y el mercado te puede dar 7%, no hace sentido. Correcto. Eso podemos hacerlo en una clase avanzada. No, y aparte que es bueno, o sea, un costo o una inversión, lo que tú quieras, que si lo que estás pagando es una hipoteca es mucho más difícil de manejar por la parte de los costos si tienes algún accidente que vaya más allá de tu fondo de maniobra, ¿no? Como hemos comentado. No, es verdad, es verdad. Ajá. Sí, tu fondo de emergencia, vamos. Sí, sí, sí. En definitiva. Bueno, Elaine, pues no quiero entretener mucho más. Hablando media hora ha sido un placer. Creo que hemos aprendido algunas particularidades y buenos consejos sobre cómo realizar un plan financiero familiar con éxito. Y bueno, espero que tengamos una segunda parte donde ahondemos en algunas partes que cuando hemos hecho el framework sabemos que son interesantes y que quizás deberíamos dedicarles a alguna conversación más temática. Claro, no, gracias Javier a ti por tu tiempo, por tus excelentes preguntas y observaciones y hacer que este sea ameno. Por favor, coméntenos qué les gustó, qué no les gustó, ideas para la siguiente. Estamos aquí para ayudarlos, para apoyar la comunidad y nos vemos pronto. Un Claro abrazo que sí. grande. Muy bien, un abrazo a todos, cuídense, hasta luego. Bye.